Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad 3 de la materia, que es patentes. Ahí les empiezo a compartir el PowerPoint. Les he subido al Drive varios archivitos, algunos videos del INPI que eh, clarifican un poco sobre las condiciones y las características sobre las patentes, la diferencia que hay con marcas, qué condiciones se tienen que presentar para poder patentar algo, qué diferencia hay con lo que llamamos modelos industriales, modelos de utilidad. Ya vamos a ver qué es lo que caracteriza a cada uno, porque dentro de lo que es la propiedad industrial eh, hay diferentes clasificaciones. No todo se puede registrar como una invención, que serían las patentes, eh, porque ya hay, cuando se trata de una innovación, estamos hablando de otra cosa. Al haber una innovación de algo ya existente, no podríamos considerarlo como una patente de invención, sino que estamos hablando de otras clasificaciones, ¿sí? Entonces, en los videitos que les he subido al Drive, que van a acompañar a esta clase, está un poco lo que cuenta el INPI, de qué condiciones se tienen que dar para que sea una patente, para que sea un modelo industrial, para que sea un modelo de utilidad, para que sea un diseño industrial, eh, y cómo es la protección que genera el Estado cuando registramos algo, ya sea una patente, un modelo industrial, un modelo de utilidad. Esto es normalmente una protección territorial, así que bueno, lo vamos a ir viendo a medida que voy grabando la clase. Después, obviamente, subo esto también al Drive. Bien, empiezo a compartir la pantalla. A ver, esto. Ahí está. Bien, hasta el momento habíamos visto que era una marca, que dijimos que era la designación que le dábamos a un producto. Había varias definiciones, de acuerdo a la Asociación Americana de Marketing, de acuerdo a Kotler, de acuerdo a la Ley 22.362. eh, Teníamos varias definiciones de lo que era una marca, pero básicamente era algo que nos permitía distinguir eh, a los productos, a las empresas, de la competencia, ¿sí? Le daba una identidad cuando le poníamos una marca, un nombre a algo. Lo diferenciamos del resto de la competencia que existía en el mercado. ¿Mm? Y tenía una serie de características, de un conjunto de tributos y beneficios, ¿sí? Que lo diferenciaba también del resto y que transmitían al mercado también ese conjunto de atributos y beneficios, esa marca, ¿sí? ¿Qué es lo que le estamos dando al cliente? Y que estaba constituido por una serie de elementos como el nombre, los colores, el eslogan, el logotipo, el isotipo, en sí, una serie de elementos, ¿sí? Eso era el marca. Pero cuando hablamos de marca no podemos decir de que es lo mismo que patente. ¿Y qué será una patente? Bien, podemos avanzar en la próxima diapositiva. Las patentes son certificados de protección, ¿sí? Sobre un invento que vamos a desarrollar o de alguna actividad que desarrollemos, ¿sí? O también puede ser algo de la industria. Pero eh, estos certificados que nos otorga el Estado, él justamente para darnos protección, una protección de un derecho exclusivo justamente que se le da a quienes inventan, a quienes hacen estos inventos. ¿Para qué? Para que justamente ellos sean los propietarios de este invento y que nadie más lo pueda desarrollar, lo pueda comercializar, lo pueda producir, ¿sí? Es un derecho exclusivo que tiene el inventor por haber desarrollado este invento, ¿sí? Y justamente porque le brinda a la sociedad un beneficio, el fruto de esa investigación que he desarrollado. Eso es una patente, ¿no? Un certificado que se le da
protección, un certificado que da el Estado, dándole protección a un inventor por haber desarrollado una investigación, un beneficio a la sociedad y ha dado como resultado un invento, ¿sí? Y solamente él lo puede explotar, él lo puede producir, él lo puede comercializar. Si alguien quiere desarrollar este invento, tiene que pagarle los derechos a esta persona, a este inventor, ¿sí? Pero no lo puede comercializar por sí solo. Entonces, esta es la patente. Ese derecho exclusivo que se le da y esa protección exclusiva que se le da a este inventor. ¿Se entiende? Bien, vamos a avanzar. ¿Y qué es lo que se puede patentar? Las patentes son invenciones de productos o procedimientos, ¿sí? Siempre y cuando sean nuevas. Sean nuevas, es decir, una invención, algo que no exista anteriormente y que impliquen una actividad justamente inventiva, no existe nada parecido, y que sean susceptibles de aplicación industrial. ¿Qué significa que sea aplicación industrial? Que se pueda producir en serie, ¿sí? Eso es la aplicación industrial, que se pueda producir en cantidad. ¿Mm? Entonces, las patentes son, dijimos, un derecho que nos va a dar el Estado al inventor de ese producto, de ese objeto, o de un procedimiento que vamos a desarrollar, porque puede ser un procedimiento, por ejemplo, quirúrgico, como desarrolló Favaloro con los stent, y puede ser, por ejemplo, una máquina para desarrollar algo, producto, ¿sí? Puede ser un compuesto químico, puede ser el uso de ese compuesto químico, puede ser todas estas cosas. Esas son las patentes. ¿Cuál es la vigencia de protección que nos da el Estado? ¿Por cuánto tiempo nos va a dar esa protección y ese derecho exclusivo? 20 años, ¿sí? Y cuando finalizan esos 20 años, ¿qué pasa? Ya no somos más dueños, ya nos perdemos ese derecho exclusivo y pasa a dominio público, ¿sí? Ya perdemos ese derecho. De todos modos, normalmente, al haber pasado tanto tiempo, siempre hay nuevas invenciones, y hay innovaciones también. Una diferencia entre invención e innovación. La innovación se genera sobre algo que ya existe. La invención es algo que no existe. ¿Estamos? Bien, continuamos. ¿Qué es lo que no se puede patentar? ¿Qué no se puede patentar? Una teoría científica, por ejemplo, un método matemático. ¿Y por qué no se puede patentar? Porque esto ya pasa a ser una cuestión de derecho intelectual. Ya pasa a ser un derecho intelectual. Y eso no es una patente. Ya pasa a la parte de derecho de autor. ¿Sí? Eh, por eso ya vamos a ver más adelante que lo podemos dividir en propiedad industrial y propiedad intelectual, ¿sí? Todo lo que es propiedad industrial lo podemos o patentar si es una invención o lo podemos registrar como modelo industrial o modelo de utilidad. Ya vamos a ver esa clasificación. Cuando ya entramos en todo lo que es la parte de descubrimientos, investigaciones científicas, una fórmula matemática, una obra literaria, una escultura, una película, una canción, como eso surge de la creatividad, de la mente de una persona, entonces eso pasa a ser derecho de autor, ¿sí? Y eso es propiedad intelectual. Entonces, no se puede patentar como un invento. ¿Estamos? Porque no es un objeto. No es un objeto y al mismo tiempo, ¿qué pasa? No es posible reproducir en serie porque nunca va a ser igual. ¿Se entiende? Una obra literaria, le podemos hacer cambios. Una canción, siempre va a haber cambios
en la melodía, en la forma en que la cantamos, en las notas musicales, una producción, una escultura, siempre va a haber una modificación. Un cuadro, una pintura, nunca va a salir exactamente igual. Entonces, no puede ser susceptible de aplicación industrial, que es una de las características que implica la patente, ¿sí? Entonces, eso pasa a ser derecho intelectual, por eso no se puede patentar, ¿sí? Otra de las cosas, los planes, reglas, métodos para ejercicios de actividades intelectuales, por ejemplo, juegos, ¿sí? O actividades económicas, algún plan económico que se vaya a desarrollar en un país, por ejemplo, o un software. Un software tampoco se puede patentar. ¿Por qué? Porque el software surge de la creatividad de un informático. Entonces, eso también pasa a ser derecho intelectual. Las formas de presentación de la información, si yo hago un informe, no va a ser en la misma forma en que yo la presente que lo presenten ustedes. Cada uno lo va a presentar de una forma diferente. Entonces, tampoco es una cuestión de propiedad intelectual. Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico. ¿Qué pasa? A ver, hay ciertos métodos que sí se pueden, como por ejemplo el tema, yo se los mencioné recién, el tema del stent, que Favaloro creó, eso sí se puede porque eso es muy preciso y tiene que hacerse de una manera específica, ¿sí? Eh, eso no hay vuelta que darle. Eso sí se puede patentar porque fue un invento. Y eso revolucionó el mundo de la medicina en cuestión coronaria. Sin embargo, hay otros procedimientos, por ejemplo, para una cirugía de apéndice. La podemos abordar los médicos, mejor dicho, yo no porque no soy médica, pero los médicos la pueden abordar de diferente manera. Todo depende de la situación del paciente y la urgencia del paciente en el momento de la cirugía de apéndice, y así como cualquier otra cirugía. Puede ser por videolaparoscopía, puede ser por a través de una cirugía común con un tajito de 2 o 3 centímetros, pero si el intestino, el apéndice, perdón, está muy oculto o si se terminó explotando y terminó transformándose en una peritonitis, va a ser algo más complicado, entonces el abordaje de la cirugía va a ser diferente. Entonces el procedimiento cambia y eso va a ser en función de la situación y el médico lo va a abordar en función de lo que considera en ese momento realizar. Por lo tanto, es propiedad de, intelectual de ese momento, ¿sí? No se puede patentar ese procedimiento, ni tampoco un tratamiento de pastillas, porque cada paciente es único y las dosis van a ser únicas para cada paciente. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna invención que ya haya sido desarrollada? Algo que ya esté inventado no lo puedo patentar. ¿Mm? Algo que ya exista, pero le hago alguna modificación. No, tampoco se puede patentar. Por más que le haga una innovación, no lo puedo patentar. ¿Sí? Tampoco puedo patentar si descubro, por ejemplo, una bacteria nueva o una especie de animal o una especie de insecto o una especie de planta nueva. Me voy al Amazonas y descubrí que hay una planta nueva en el Amazonas, que no había sido descubierta, o un mineral nuevo. No lo puedo patentar. ¿Por qué? Porque son recursos naturales, ¿sí? Y ese tipo de recursos naturales o de seres vivos o de materia viva no se puede patentar. Son descubrimientos, ¿sí? Eh, por otro lado, tampoco puedo patentar algo que diga, ay, bueno, en Argentina no existe este producto. En China sí, en Estados Unidos sí, pero en Argentina todavía no llegó. Lo voy a patentar. No, tampoco. No, no debe existir a nivel mundial, ¿sí? Por más de que las patentes eh,
tienen protección territorial, igual, tiene que ser una invención única. No debe existir a nivel mundial algo similar, algo parecido. ¿Se entiende? Y bueno, como les decía, material biológico, genético, haber descubierto la posibilidad de desarrollar clones. El otro día leí una nota que han podido decodificar porque se había podido hasta el momento hacer toda la cadena de ADN, pero solamente del gen X, pero no del gen Y. Faltaba eso. Sabemos que tenemos gen X e Y. Los hombres son Y, las mujeres son X. No habían podido hacer la decodificación del gen Y, mejor dicho. Eh, entonces, bueno, el otro día pudieron llegar a eso y ya con eso se pueden llegar a muchas conclusiones a nivel científico, biológico y descubrir inclusive hasta enfermedades y el por qué se dan. Bueno, todo ese material biológico y todos esos descubrimientos genéticos que se están dando en la actualidad no se pueden patentar, son descubrimientos y por lo tanto, al ser un descubrimiento científico, es propiedad intelectual, ¿sí? Bien, esto es lo que la ley me dice, no se puede. Continuamos. Entonces, ¿qué condiciones yo necesito para poder patentar? Sí o sí, que sea una novedad absoluta, que sea de actividad inventiva. Es decir, novedad absoluta, no tiene que existir algo similar, no tiene que ser algo lógico. ¿M? Y actividad inventiva, totalmente nuevo, están relacionados, ¿sí? Actividad inventiva, novedad absoluta, que no sea nada lógico, que no sea algo obvio y al mismo tiempo que no exista nada igual a nivel mundial. Y que sea de aplicación industrial. Como yo les decía, tiene que tener la posibilidad de ser aplicado o desarrollado en serie, producido en serie, ¿sí? Acá voy a cortar con a ver, sí, voy a dejar de compartir porque le quiero mostrarles un videíto, a ver si lo puedo, a ver, ahí voy a compartir este videíto, a ver.
Bien, dejo de compartir ahí. Fíjense, este videito les cuenta un poco cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder patentar. Primero, ¿qué es una patente? Les cuento un poco qué es una patente. También les menciona modelo de utilidad, ya lo vamos a ver, modelo de utilidad. Eh, Les cuenta qué es una patente, que es un poco ya lo que les había comentado. Les cuenta también qué hay que presentar para poder patentar algo, los dibujos, una carpeta, todos los aspectos técnicos y un conjunto de derechos pretendidos que van a ser el alcance que queremos lograr con la protección que nos va a dar el Estado. Nos cuenta este video también cuáles son las condiciones que se deben presentar para poder patentar, que es lo que recién veíamos, el tema de novedad absoluta, actividad inventiva y la actividad en serie. No la actividad en serie, la actividad industrial, perdón, que es poder producir en serie. Estas serían las condiciones para poder patentar algo. Y algo importante que también decía en este video del INPI, que la protección es territorial, de acuerdo a la ley 24.481, creo que era. Esta ley nos dice de que la protección es territorial, tanto acá como en cualquier parte del mundo. O sea, yo voy a tener protección del Estado por mis inventos solamente en la Argentina. Si yo creo algo acá, solamente en Argentina. No voy a tener protección en Estados Unidos, en España, o en otro país, ¿sí? Si yo quiero tener protección en otro país, tengo que ir y registrar como patente mi invento en todos los países que yo quiera, ¿sí? Y eso gracias a un convenio que se firmó en París, que es el 17.000 y pico, no recuerdo bien el número. Recién ahí voy a tener protección para poder producir y comercializar mi invento, poder explotarlo en los países que yo haya registrado. Ahí voy a tener protección. En aquellos que no haya registrado mi invento y no tenga la patente de protección, no voy a tener protección. ¿Se entiende? Bien, ahí entonces sigo compartiendo esto. Ahí va. Entonces, dentro de lo que es la propiedad intelectual, ¿qué tenemos? Porque hasta el momento habíamos hablado de patentes. Las patentes entran dentro de lo que es la propiedad industrial, ¿sí? Ya lo vamos a ver y vamos a clasificar todos los aspectos que tiene la patente. Por otro lado, la propiedad intelectual, ¿qué sería? La propiedad intelectual estaría dentro de lo que es los derechos de autor. Todo lo que implica las obras inéditas o las obras publicadas. ¿Y qué son las obras inéditas y las publicadas? Bueno, acá las obras publicadas, vamos a ir por lo más fácil primero, las obras publicadas son aquellas que justamente están circulando, las que conocemos, como por ejemplo libros, esculturas, canciones, películas, obras de arte, eh, obras, notas musicales, o sea, óperas, por ejemplo, ¿sí? Y todas esto que se refiere a la propiedad intelectual es del ámbito de la propiedad intelectual, se refiere a todo lo que haya salido de la mente de una persona, todo lo que es relacionado a la creatividad de una persona, a la investigación de una persona, y ha sido materializado posteriormente, ¿sí? ¿Cuál es la protección que recibe eh, una persona que ha, por ejemplo, desarrollado un libro o ha creado una escultura
o ha pintado un cuadro y quiere tener protección para que no haya reproducción, explotación de esto que yo he creado. ¿Mm? ¿Cuál sería la protección? Bueno, el Estado le va a generar esa protección durante toda la vida de su creador, ¿sí? Toda la vida va a tener esa protección, ¿sí? Ahora bien, cuando fallece, ¿qué pasa? Bueno, cuando fallece, si tiene herederos, esa protección pasa a sus herederos, ¿sí? ¿Pero por cuánto tiempo? Por 70 años, por 70 años solamente. Y se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente al que fallece el autor. Así es la protección de acuerdo a la ley. ¿Mm? Eso sería cuando conocemos lo que son esto sería la protección, mejor dicho, de la propiedad intelectual. Y hasta ahora les había mencionado lo que eran las obras publicadas. ¿Y qué serán las obras inéditas? Las obras inéditas son aquellas que no han sido publicadas, no han salido a la luz, no las conoce el mercado, pero sin embargo el autor lo ha registrado como propiedad intelectual, ¿sí? Ha pasado muchas veces con canciones o con libros que los ha registrado, pero no los ha publicado. Y cuando fallece, muchas veces ha pasado que al fallecimiento del autor han descubierto, uy, acá tenemos canciones inéditas. Han salido noticias y que justamente a lo mejor lo han escuchado eh, en las noticias que comentan, tenemos canciones inéditas de tal cantante o tenemos obras inéditas literarias de tal autor. Se han encontrado. ¿Por qué? Porque no habían sido publicadas, sin embargo, pertenecían a este autor y estaban registradas. Entonces, eh, son propiedad de esa persona o de los herederos, ¿sí? Pasan a ser, ahora si ha fallecido, pasan a ser de los herederos la protección, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa cuando uno está trabajando para una empresa? Lo contratan por una empresa para desarrollar algo, ¿sí? Desarrollar, por ejemplo, un software. O para desarrollar alguna actividad, crear algo, una investigación científica, biológica, un descubrimiento, hacer un descubrimiento, pero lo han contratado para tal fin. ¿Cómo será en este caso? Porque esto pertenece a la propiedad intelectual, esto es del ámbito intelectual. ¿De quién será o sea, la protección ante el descubrimiento o ante el desarrollo del software? ¿De quién será la propiedad? ¿De la empresa o de la persona que ha hecho ese desarrollo o ha hecho ese descubrimiento? En este caso, como están trabajando para una empresa, en realidad la propiedad intelectual pasa a ser para la empresa, para la corporación, ¿sí? Para la institución, no para la persona. Entonces, o para sí, la organización entera. Salvo que previo acuerdo se firme y sea un porcentaje compartido de propiedad intelectual. Pero eso es un acuerdo entre partes y se firma previo a desarrollar el software o la investigación o la actividad para la cual se contrató. ¿Y cómo es la vigencia en este caso para las empresas, por ejemplo, cuando obtienen esa propiedad intelectual, ese derecho intelectual? La duración o la vigencia de esa protección que genera el Estado es de 50 años, contado desde el momento en que se publica, ¿sí? Esa sería la vigencia del derecho intelectual para las corporaciones o las instituciones, ¿sí? Bien, pasemos a lo que es
la propiedad industrial. Ahora sí vamos a empezar a desglosar dentro de lo que es la propiedad industrial todas las clasificaciones. ¿Mm? Dentro de lo que es la propiedad industrial, es todas las creaciones que van a estar destinadas a todo lo que es un desarrollo industrial, un proceso industrial, ¿sí? Y que puede ser una máquina, un producto, un sistema de almacenamiento, un diseño de un envase, ¿sí? Un envase puede ser también parte de lo que es la propiedad industrial. Este dibujito que ven acá, ¿saben lo que es? De acá, que les he puesto, es una impresora en 3D que hay en China que fabrica casas. Le ponen todos los componentes y fabrica casas. No sé cuántas casas se pueden fabricar en un día. Lo único que después tienen que hacer es ponerle las aberturas y el cableado para la electricidad y listo. ¿Saben cuánto tiempo ahorran en la construcción de casas? Una impresora en 3D, obviamente gigantesca, que hacen como casas prefabricadas, digamos. Es increíble. Bueno, eso es del ámbito de la propiedad industrial. ¿Mm? Bien, vamos a ver dentro de lo que es la propiedad industrial, vamos a tener las patentes, que ya mencionamos, que son las invenciones, están relacionadas con las invenciones. ¿Mm? Todo aquello que es un invento que no existe eh, actualmente tiene que ver con las patentes. Se puede registrar como una patente de invención y que tiene que tener las características antes mencionadas. Actividad inventiva, novedad absoluta y actividad industrial. Eso, patente. Por ejemplo, que, a ver, me haga una máquina transportadora del tiempo. Eso no existe. O una máquina donde yo entre así y después salga flaca, rubia, linda, esbelta, alta. Bueno, eso también sería esa máquina un invento, porque no existe como tal. Entonces, ahí podemos registrarlo como una patente, porque tiene novedad absoluta, es de actividad inventiva y se puede construir en serie de actividad industrial, ¿sí? Por otro lado, tenemos los modelos y diseños industriales. ¿Y qué serán? Los modelos industriales sí o sí tienen que tener, eh, digamos, formato tridimensional. Es decir, son objetos que los puedo ver, tocar, ¿sí? Son objetos. ¿Mm? Es una forma que yo le voy incorporando a un producto. ¿Mm? Tiene carácter ornamental, es decir, tiene una forma, un diseño que yo le puedo dar estética. Una mesa, por ejemplo, un envase, por ejemplo, es un diseño, es un modelo industrial. Este Matermo es un modelo industrial, ¿sí? Ocupa un lugar en el espacio, por eso es tridimensional. ¿Mm? Eh, bueno, como les decía, como ejemplos, una mesa, una silla, un envase, un matermo, un florero. ¿Mm? Todas esas cosas pueden ser modelos industriales, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa podemos, y la vigencia que tienen los modelos industriales es que tienen una vigencia de 5 años de protección, pero se pueden renovar por 5 años, 2 veces más, por 5 años cada uno, ¿sí? Es decir, que en total serían 15 años. Los diseños industriales, a diferencia de los modelos industriales, suena parecido, pero no son lo mismo, acá son bidimensionales. ¿Y qué son los bidimensionales? Son dibujos, están en plano, ¿sí? Tiene que ver con un isotipo, ¿m? Tiene que ver con, yo diseño, por ejemplo, un estampado que yo voy a utilizar para para todo mi negocio, para estampas, para remeras, para tazas, o los objetos que yo comercialice. Bueno, todas esas estampas y todo ese diseño, como es un dibujo, esas líneas, esos colores que yo utilice, eso va a ser un diseño industrial, ¿sí?
y tienen esta misma vigencia. Vamos, por ejemplo, esto es un modelo industrial que es un parlante inalámbrico. De Vialet es la marca, es francesa, muy buena, muy conocida por las características del sonido, la fidelidad del sonido, dicen que son buenísimos, no sé. Bueno, esta es la ficha técnica. Bueno, eso es un modelo industrial, ¿sí? Esto no puede registrarse como patente. ¿Por qué? Porque es una innovación. Los parlantes inalámbricos existen. Yo Todo parlante inalámbrico que yo desarrolle, por más formato que le dé, le doy un formato y una estética diferente a los que ya existen, pero es una innovación. Le puedo dar más fidelidad de sonido, le puedo agregar luces, le puedo agregar cosas, pero es una innovación, no es una invención. Por lo tanto, no se puede registrar como patente, pero sí se puede registrar como modelo industrial. ¿Se entiende? Y el periodo, vuelvo a repetir, de registración es no registración, de derecho de protección, es de 5 años con la posibilidad de renovarlo 2 veces más, 5 años cada uno, en total 15. Fíjense acá. Este es un ejemplo de modelo industrial de una empresa sueca, no, finlandesa. Bueno, por ahí, Suecia, Finlandia están ahí cerquita. Fíjense, es característica de esta flor que tiene Marimeco y que lo utilizan en las estampas, en las tazas, en las vajillas que diseña, cortinas y empapelados. Y vende todo eso con este diseño. Eso, y como no tiene un formato, no ocupa un lugar en el espacio, no es tridimensional y es bidimensional, es plano, es dibujo, es un diseño industrial, ¿sí? Tampoco se puede registrar como patente, se puede registrar como diseño industrial, ¿sí? Porque son isotipos. Y acá otro ejemplo de diseño industrial, por ejemplo, los símbolos gráficos, estos, por ejemplo, hijitus, larguirucho, mafalda, ¿sí? Son característicos, isotipos serían. Y las interfaces, que es cómo está dispuesto, las interfaces en lo que son software, computadoras. Fíjense cómo está dispuesto cuando prenden ustedes las computadoras, cómo están dispuestos los iconos, cómo está dispuesto el Windows, cómo está dispuesto sus celulares, los iconos en los celulares, cómo está el diseño de los iconos. Bueno, esa es la interfaz. Eh, y y las pestañitas, cómo se van abriendo. Bueno, eso es una interfaz. Y eso también es un diseño industrial, ¿sí? Y pasamos a lo que llamamos modelo de utilidad. Los modelos de utilidad cambian acá. Fíjense, también está dentro de la propiedad industrial. Entonces tenemos, dentro de lo que es propiedad industrial, tenemos patentes, modelos industriales, diseños industriales, y también vamos a tener modelos de utilidad. Dentro de los modelos de utilidad, ¿qué son? Acá cambia un poco las condiciones. ¿Qué sería un modelo de utilidad? También se trata de una innovación, no de una invención, como las patentes. Se hace una innovación. Pero la diferencia que hay con los modelos industriales que recién hablábamos es que en los modelos de utilidad se le incorpora a algo ya existente una nueva función. Una nueva disposición o una nueva forma que mejore el funcionamiento o la utilización del producto. Yo le aplico una mejora al producto existente. Y así mejoro o optimizo toda la función del producto. Acá no es necesario que se cumplan una de las condiciones que habíamos mencionado que deben tener en la propiedad industrial. Dijimos actividad industrial,
novedad absoluta y novedad y actividad inventiva. Acá la actividad inventiva no es necesaria, sí tiene que ser novedoso, sí tiene que tener aplicación industrial. No es necesaria la actividad inventiva, ¿por qué? Porque como es una innovación, entonces es sobre algo existente que yo solamente le mejoro, le agrego algo para mejorar la utilidad. Por eso se llama modelo de utilidad. ¿Y cuál es la vigencia que tiene? Un plazo de 10 años. La vigencia de la protección de los modelos de utilidad son 10 años. Veamos un ejemplo. Fíjense, las cucharas de los albañiles, fíjense, para hacer el revoque, bueno, van cambiando de forma dependiendo de a dónde quieren llegar y cómo lo quieren, cómo quieren hacer el revoque. Este en particular es para hacer las esquinas, ¿sí? Entonces voy mejorando la utilización del producto. La mopa, para pasar el trapo de piso, que antes era redonda, muchos han aplicado esta forma triangular para poder llegar a las esquinas. Entonces mejora la función. Y esto cuando la empresa que desarrolló esta, la primera, que fue triangular justamente para llegar a las esquinas de los pisos, lo pudieron registrar como modelo de utilidad, ¿sí? Porque mejoraron el uso, mejoraron la función que tenía la mopa. Fíjense, bajo más, y acá tenemos ejemplos de modelos industriales, de diseños industriales y de modelos de utilidad. Tenemos el cepillo de diente, que es un modelo industrial, ¿sí? Por otro lado, es algo físico que ocupa un lugar en el espacio. Ahora bien, el cepillo de diente, que es un modelo industrial, si yo le incorporo los cabezales y la pila para que eh, se mueva por sí solo, le estoy dando una nueva función, se transforma en un modelo de utilidad. La interfaz de los celulares es un diseño industrial. Una estampa en las remeras es un diseño industrial. Este formato anatómico de esta silla es un modelo industrial. Si analizamos esta lapicera, ¿sí? Fíjense, acá podemos analizarlo de diferentes formas. Cuando surge la lapicera, por primera vez, lo podríamos patentar. ¿Por qué? Porque antes era la pluma con el cartucho de tinta, que lo teníamos que ir cambiando el cartucho de tinta, y la pluma en realidad era como algo metálico que iba bajando la tinta y íbamos escribiendo. A veces se nos salía toda la tinta y se manchaba toda la hoja, era de terror. Yo me acuerdo cuando era chica en la primaria teníamos que escribir con eso. Bueno, surge la virome y termina patentándose porque era una invención lo de la virome, esta punta y el cartucho con la tinta que solamente bajaba y esta bolillita que tenía la punta de la lapicera era totalmente una innovación en el mercado para la escritura, ¿sí? Se patenta eso y este formato del plástico, del plástico que rodea el cartucho, es un modelo industrial porque ocupa un lugar en el espacio y el formato que le doy, que puede ir cambiando por una cuestión de forma de la lapicera, es un modelo industrial. Y fíjense la tapa, la tapita de la lapicera. Esto es un modelo de utilidad. ¿Por qué un modelo de utilidad? ¿Por qué tiene esa pestañita, esa, esa cosita larga, que no me sale el nombre, en la tapita? Para engancharlo, chicos, para engancharlo o en los cuadernos o en la ropa, en los bolsillos. Es algo práctico, mejora el uso para no tener que guardar la lapicera directamente en un bolsillo, adentro del bolsillo, que se termina muchas veces reventando y termina ensuciando la ropa. Eso vos lo enganchas y queda como no se cae. O en los cuadernos, uno lo termina enganchando, no se termina cayendo. Eso
Acá vemos los tres aspectos de propiedad industrial. Y acá, este dibujito, que es un isotipo, podríamos decir que es un diseño industrial. Si yo veo todo esto, BIC y el isotipo, podríamos decir, bueno, acá tenemos un logotipo, un isotipo, y acá decimos, bueno, tenemos un isologotipo, que sería una marca mixta. ¿Por qué? Porque está compuesta por una marca denominativa y eh, una marca que la denominativa es el nombre y una marca figurativa que tiene el dibujito, que sería el isotipo, ¿sí? No sabe fallar, eh, ese es el eslogan de la marca, un elemento más constitutivo. Fíjense, ahí tenemos todo. No, perdón, no quería avanzar. Bueno, ahí tenemos todo. Bueno, le quería mostrar, dejo de compartir después. O bueno, vemos los pasos del registro. Sí, porque ya me queda muy poquito tiempo para terminar la historia. ¿Cómo son los pasos del registro? O dónde hacemos los registros de cada uno, tanto de la propiedad intelectual como los registros de una patente. Bueno, si se trata de una obra intelectual, ¿dónde lo vamos a registrar? En la Dirección Nacional de Derecho del Autor, que depende exclusivamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ahí se registra, no se registra en el INPI. Ahí se va a ir a registrar cuando se trate de algo relacionado a la propiedad intelectual. Bueno, sabemos que la inscripción de marcas y de modelos se registra en el INPI y el registro de las patentes también se registran en el INPI en una sección que es la Administración Nacional de las Patentes. O sea, dentro del INPI está la parte de marcas y, por otro lado, la sección de patentes específicamente, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas, los pasos específicos del registro? Bueno, presentar la solicitud con toda la ficha técnica, los dibujos de la patente o del modelo industrial o de lo que yo quiera registrar, eh, y el conjunto de derechos pretendidos. Acá van a ver que es lo mismo que pasa en el registro de una marca. El INPI va a hacer la publicación para que todos estén en conocimiento, y si hay oposición y que digan, no, eso es parecido a lo mío, esto yo ya lo tengo y lo tengo registrado y yo tengo la protección, bueno, ahí se genera la oposición. Si, obviamente que el INPI también va a analizar si ya hay algo registrado o no bajo la patente, bajo lo que es la categoría de patentes o modelo industrial o modelo de utilidad o diseño industrial. Entonces, analizará previamente el INPI, pero también lo va a publicar por si hay alguna oposición. Y finalmente se va a hacer la resolución de si se puede o no registrar esa patente o ese modelo de industrial o ese modelo de utilidad. Bien, eso por un lado. Dejo de compartir. Les quería mostrar otro videíto para finalizar. Claro.